Entre sueños y palabras, el programa cultural del Ateneo Poético Argentino Alfonsina Storni, donde la literatura es la invitada de la tarde. Un encuentro con escritores hispanoamericanos y su obra a través del tiempo. Nos visitan escritores, narradores y poetas. Entre sueños y palabras, todos los lunes de 15 a 16 horas por APL Soberana. Buenas tardes, ¿cómo están amigos? Nuevamente otro lunes para desarrollar este programa que llamamos Entre Sueños y Palabras. Un programa del Ateneo Poético Argentino Alfonsina Storni, y creo que ya estamos en el segundo año de esta edición, ¿no? De esta programación. Como siempre me acompaña Susana Orden. Buenas tardes, oyentes. Y hoy nuestra invitada es Gabriela Peirano. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los oyentes también. ¿Qué les puedo decir? Además de que es un día hermoso, que parece primavera. El sol. Acá también seguimos con mucho entusiasmo. Desde hace como un mes, 2 meses, estamos Susana y yo, nuestro compañero Gustavo Villamor, por cuestiones particulares y de enfermedad, no ocupa más ese lugar, pero bueno, seguimos con entusiasmo. ¿Y de quién vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el escritor destacado? Jean-Paul Sartre. Sartre nació en París, Francia, en el año 1905 y falleció también allí en el año 1980. Un hombre que también estudió todos los niveles en París, y es así que fue profesor, médico, dramaturgo, filósofo. Ha tenido una cantidad, hasta meteorólogo, un estudioso. Recibió la influencia de Simone de Beauvoir, una mujer que fue su pareja durante muchísimos años. ¿Y quiénes influyeron? También Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant y otros. El ideal de la libertad abstracta para Sartre es el de una conciencia exenta de toda determinación. La frase más famosa de Sartre fue: la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Filosóficamente fue humanista existencial. El autoconocimiento y su famosa idea de pienso, luego soy marcaron un antes y un después en la literatura existencialista mundial. Una de sus obras notables es El ser y la nada. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1964, pero se negó a recibirlo. Escribió a la Academia Sueca diciendo que él tenía por regla rechazar todo reconocimiento y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente sin pasar por las instituciones establecidas del sistema. La filosofía lo atrajo de sobremanera desde adolescente, cuando leyó el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Y Simone fue un pilar fundamental en la vida de Sartre. Él nunca publicó una obra sin que ella lo hubiese leído, criticado y aprobado. Y entre sus obras también publicó Antisemita y Judío, y más tarde varios artículos que tienen que ver con los afroamericanos en Estados Unidos, sobre el racismo y la discriminación.
En su segunda colección, porque había una colección titulada Situaciones 1, 2 y 3, y escribió también Orfeo Negro, una crítica también al colonialismo y al racismo. Y cuando dejó de dar clases se dedicó a la escritura y al activismo maoísta. Y una de sus novelas son Los Caminos de la Libertad. Seguramente ahora mi compañera Susana va a profundizar sobre toda esta cuestión filosófica de Sartre. Sí. Cuando éramos estudiantes, digamos, ¿quién no cayó seducida bajo los conceptos de la libertad de Sartre? Recuerdo un cumpleaños mío que no la encontré una compañera y le puse: te invito a festejar o a conmemorar el día en que fui arrojada a este mundo. Entonces, ¿de dónde viene esta teoría? Y viene, no sé, de mi cumpleaños puse eso. Viene de la, digamos, de todo el pensamiento sartreano, influido por todos esos filósofos que vos dijiste, incluyendo también René Descartes, del cogito, o sea, del pensamiento, pienso, luego existo, que él, digamos, perfecciona. Él dice que la existencia precede a la esencia. Bueno, esto parece raro, parece un trabalengua, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta mesa fue hecha con un propósito y se la armó en función de ese propósito, de un sentido. Pero el ser humano, él piensa que no recibió un sentido, no hay un sentido para el ser humano, sino que el ser humano se encuentra naciendo en un mundo, en un año. Todos nacimos en un año que nosotros no elegimos, no dijimos mamá, quiero nacer, no. En un país, dentro de una raza, en un género, en un continente, con una cultura. Eso no lo elegimos. Pero esa es, digamos, nosotros tenemos esa existencia. O sea que nadie, como niega la existencia de Dios, nadie nos puso un sentido, un motivo a nuestra vida, como la mesa podría tenerlo. Entonces, como creen las religiones, sino que al no haber Dios, no hay sentido. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Y va eligiendo, y se va haciendo a sí mismo. El ser humano es proyecto, es un proyecto-eyecto, como decía Martin Heidegger. O sea, ¿qué quiere decir? Arrojado en el mundo, pero puro proyecto. Estamos siendo todos los instantes de nuestra vida, de que abrimos los ojitos hasta que nos morimos. Ahí se acabó el proyecto. Para él, porque para él, su libro El ser y la nada, dice, antes de que naciéramos había nada. Luego fuimos y luego somos nada. O sea, teorías completamente contrarias a la que manejaba la sociedad de su época. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestra vida? Y somos libres. ¿Por qué somos libres? ¿Somos libres? Hay algo peor. Estamos condenados a ser libres. ¿Y por qué estamos condenados? Porque si no hay Dios, nosotros estamos ahí, digamos, en un vértigo, eligiendo todo el tiempo. Pero no tenemos un parámetro, no tenemos un 10 mandamientos, no tenemos leyes, no hay leyes, no hay reglamentaciones, hay solo nuestra libertad. Esa libertad nos da miedo, y a ese miedo él lo llama, como en su novela famosa, la náusea. Nos da náusea, porque no estamos bajo el abrigo de una religión, de las leyes de la sociedad, no. Nosotros estamos constantemente eligiendo. Y eso nos puede dar miedo, pero después también nos puede hacer sentir bien.
porque la mayoría de las personas cae bajo lo que él llama los otros son el infierno de los otros, en la mirada del otro, la de la sociedad, la religión, tenés que ser así, tenés que ser maestra, tenés que ser médica, tenés que a tal edad casarte, tenés que tener hijitos, tenés que cuidar a tus nietitos, tenés que hacer tales cosas, porque la sociedad lo dice así. Entonces, estamos inmersos en la mirada del otro. Y él propone estar inmersos en el parecer, en nuestra propia mirada. No vivir solos, así como Robinson Crusoe, no. Sino darnos cuenta que los otros nos condicionan, que hay muchas, factores. Ahí está lo fáctico, que dije antes, de dónde nacimos, la raza, etcétera, la sociedad, pero que nosotros tenemos libertad. Y esa libertad debemos ejercerla, no tenemos otra. Es más, si nosotros tenemos que tomar un camino y no lo tomamos, también estamos eligiendo no tomarlo. Si alguien está haciendo algo deplorable y nosotros no intervenimos, estamos eligiendo. Todo el tiempo estamos eligiendo, no hay forma para el ser humano de no elegir. Pero sí, a veces estamos muy presionados por la realidad. Entonces, algunas personas se niegan a aceptar esta libertad, que lo mismo la tienen, porque en realidad están decidiendo no elegir. Y entonces, por ejemplo, dicen, no, pero en mi familia todos hicieron esto, no, pero el gobierno no me deja hacer esto, no, pero mis padres me obligaron, y justificándose la no elección, porque son cobardes, porque tienen miedo. Y otras veces tomamos elecciones. Imaginemos cuando teníamos que elegir lo que teníamos que estudiar, lo que íbamos a estudiar. Y fue un momento de crisis se la llama existencial, en el cual estábamos muy nerviosos, porque hacemos esto, no hacemos. O cualquier elección en la vida, casarse, no casarse, vivir en tal lugar, viajar, irse, tomar una postura política, son todas elecciones que hacemos. Y en esas elecciones estamos ejerciendo la libertad. Ahora, bien, esas elecciones nos dan miedo, náusea. Y esas elecciones, una vez que elegimos, nos tranquilizamos. Ya elegí la carrera que voy a seguir, ya elegí el trabajo. Pero puede ser que la dejemos como una costumbre, ya está, ya elegí. Y bueno, y caigamos en la rutina. Y él lo llama eso ser burgués. No burgués como situación socioeconómica, sino burgués como el enchanchamiento, el meterse en una y quedarse tranquilo. Yo no elijo más. Y caigo en la rutina. Y eso es también tratarse de escaparse de la libertad, pero no se está escapando, porque está eligiendo. Es como, como que se condiciona. Sí, exacto. O sea, el condicionamiento lo convierte en determinación. Dice, yo no puedo ser de otra manera. El jefe me dijo esto. No, no me gusta este trabajo, pero yo me quedo. Yo me quedo porque estoy cómodo. Pero puede haber muchos factores. Claro, puede haber muchos factores. Él toma la decisión de salir de eso y tomar una decisión valiente o no. Otra cuestión así, bastante peculiar, es la relación la relación romántica, ¿no? Con Simón de Beauvoir. Él hablaba de lo contingente y lo necesario, porque ellos hicieron un pacto para ser libres, porque decían ellos que casarse, fíjense lo que es comprometerse a querer a una persona toda su vida, y eso, dice, con todos los vaivenes del amor es muy difícil cumplirlo. Entonces, ¿cómo me siento yo si el otro está conmigo, o cómo se siente ella o él, solo porque tomó una obligación? O sea, ¿cómo puedo yo, prometer que la o lo o le querer toda la vida? Dice él. Entonces, con Simón, nosotros lo que hicimos fue un contrato, un acuerdo de amor abierto.
Entonces ellos lo que hacían, considerarse ellos un amor necesario. ¿Qué quiere decir necesario? Que no pueden usar. Mientras que los otros eran todos contingentes. Lo que sabemos, por amigos de ellos, por otros profesores que los conocieron, que al principio la cosa iba para satisfacción de ambas partes. Pero en los últimos tiempos, en que parece que Sartre era el más beneficiado, y ella sufría, porque él tenía muchos compromisos, y ella estaba para la hora de la corrección, para la hora de la cena. Entonces ella, claro, ese amor abierto a ella finalmente la hizo sufrir. Y bueno, y hablando de sus obras, la primera obra de él fue La náusea. Nosotros siempre, cuando, qué sé yo, todos los que estudiábamos, lo combinamos el tema de la náusea también con la guerra, porque la guerra provoca náusea, pero en realidad la novela filosófica, La náusea, habla de un personaje que era historiador y estaba justamente relatando la historia de un marqués de épocas antiguas, y a medida que él iba relatando se iba sintiendo inconformismo. Veía las cosas, él a las cosas le dice ser en sí, porque son y están ahí y no son conscientes, mientras que al ser humano lo llama ser para sí, porque se puede volver sobre sí mismo y autoconvertirse en objeto. Entonces, este hombre, y se la pasaba haciendo todo el relato, investigando, era muy investigador, hablaba con algunos amigos, una ex amante que tenía, y otros, y de pronto empezó a ver que los objetos y los pasos que él daba se le volvían pesados, rutinarios, y empezó a sentir una náusea que lo rodeaba todo, que se agrandaba. Un día, o una tarde, estaba en la plaza, ante un castaño, y estaban las raíces del castaño. Y ahí tuvo, fíjense lo que dice él, una revelación. Fíjense, revelación solo es en los textos sagrados. Bueno, tuvo una revelación, pero de lo contrario. Y lo contrario que era, que ese castaño que estaba ahí tenía un olor, un sabor, pero no es que el castaño en sí tuviera ese sentido, sino que él se lo estaba dando, le estaba como dibujando la forma, la función, que eso era una raíz muy antigua, imagínense esos árboles antiguos, bueno, y él sentado miraba, y de pronto dijo, pero si no le pongo sentido no lo tiene, ¿y yo qué sentido tiene? Entonces tuvo como una revelación este personaje de la falta de sentido, o sea, que lo fundamental del ser humano es que la vida no tiene un sentido determinado, que los seres humanos, con nuestras acciones y elecciones constantes, o sea, no dice que somos, esa es la esencia, estamos siendo, o el movimiento constante, esto sacado de los filósofos, era Heráclito, Heidegger, bueno, muchos, y Heidegger, que lo influyó mucho, aunque se enojó mucho con Sartre, y dijo que con ese francés yo no tengo nada que ver, dijo Heidegger, un día enojado porque no aceptó lo que decía sobre este sinsentido. Y entonces, el sentido lo vamos construyendo con nuestras elecciones constantes. Esas elecciones muestran autenticidad. Y hay algo más, que para elegir hay que ser responsable. Yo creo que en estas épocas es muy interesante eso, elegir con responsabilidad, ser libre con responsabilidad. ¿Por qué con responsabilidad? A pesar de que no hay pautas externas. Con responsabilidad porque cada vez que estamos eligiendo, vos, yo, todos, Sartre, están eligiendo desde uno, con valentía, y es como si eligiera toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el otro me mira y observa, y porque lo que pasa acá en Argentina influye en Egipto, influye en París, todo está relacionado. Entonces, yo estoy eligiendo, y al elegir
soy responsable de mis actos, por mí y por toda la humanidad. Y ahí está ese famoso artículo del existencialismo es un humanismo, donde se defiende de los cristianos, de los existencialistas católicos, que son también muy interesantes, ya lo vamos a ver, y de los marxistas, que también lo atacaban al principio, aunque él después se volvió así. Y bueno, entonces, pensemos que él estuvo, cuando vos dijiste que fue meteorólogo, Olga, Sí. él estuvo en la guerra, Sí. y no estaba de acuerdo con los nazis, los criticaba y criticaba a los franceses que eran corruptos y vendidos, Sí. y traidores. Y entonces fue preso y estuvo cerca de 8 meses preso, y ahí, fíjense lo que hizo. Él decía, yo estoy preso, pero pensó, ¿qué hago puedo elegir igual? ¿Y qué eligió? Hacer una obra de teatro en la cual él la escribió. Todos los presos actuaban como un conjunto de personas de una aldea judía que había sido tomada con violencia por el Imperio Romano. Y todos los presos hacían de los judíos, los otros hacían de los romanos, y resulta ser que en un determinado momento aparece la noticia de que nació el Mesías. Todo curioso para su forma de pensar, pero esto hizo que los nazis no sospecharan y que aplaudieran la obra, y les sirvió para evitar castigos mayores. Y lo que él estaba queriendo decir es que puedo estar preso, puedo estar en el medio del fuego, puedo estar en lugares muy, muy coercivos, pero algo no me pueden quitar, que es la forma en que yo me tomo eso, que por dentro soy libre. Y seré libre en la medida que no me deje llevar por la mirada del otro. Él dice, un día yo estaba en el parque y una persona me empezó a mirar y yo me sentí como un objeto. O sea, nos transformamos en objetos cuando nosotros nos lleva el otro a su plano y a su forma de ver. Por ejemplo, ¿por qué usas esos zapatos? ¿Por qué tenés rulito? ¿Por qué te sentás así? ¿Por qué no trabajás? Cuando el otro nos convierte en foco de sus ideas, de sus reglas, nosotros recibimos la mirada del otro como una mirada invasora. No se olviden que las dos miradas tienen libertad, pero la mirada de la libertad del otro hace que me objetive. Entonces, ¿me tengo que mudar al desierto? No. ¿Qué tengo que hacer? Ser consciente que mi libertad es algo fundamental y que debo ejercerla, no tengo otra, y que debo ejercerla dejando de lado los prejuicios, las imposiciones sociales, y elegir lo que me hace bien a mí, siempre que no, obviamente, no sea perjudicial a los otros. Así que bueno, todas estas teorías, todas estas formas de ser, constituyeron el existencialismo, y las obras, la otra de las obras fundamentales son el ser y la nada. Y el ser, el hombre no es ser, en realidad es nada, porque cuando nace no es nada hasta que se va haciendo proyecto, y todo el tiempo está en movimiento, entonces nunca es algo congelado, determinado en una cripta, no es una piedra. El tema es cómo vamos nosotros considerando, como decías vos, los condicionamientos y no convertirlos en determinaciones, que es lo que no te permite, o sea, paralizarse, pero recordando que paralizarse también es una elección. Así que bueno, creo que eso es un poco lo que quería decir. Muy claro, clarísimo. No sé, porque no es tan sencillo explicarlo, porque hay muchos términos filosóficos, ¿no? Pero yo traté de explicarlo para que lo entiendan toda la gente que no es experta en filosofía. Pero verdaderamente creo, además, que se puedan sacar conclusiones válidas, más allá que podamos ser o no creyentes, pero creo que para la vida de uno, y por el tema de la autenticidad, creo que sus teorías son muy interesantes. En la historia de la filosofía, considerando uno de los, digamos, los pensamientos líderes del siglo XX. Gracias, Susana, siempre tan clara, y los ejemplos, ¿no? Porque mientras ella hablaba, creo que te sucedía a vos también, de sentirse vos, y todo lo que
Claro, claro. Sí, es cierto. Porque Sí. además, mucha gente influye en esto cuando dice, ay no, yo no soy auténtico. A veces son palabras, Bueno, pero en pero- realidad provienen de esa fuente teológica, Sí. de ser o no verdaderamente uno mismo. Eso es Claro. lo que tenemos que rescatar de este... Vivimos este- en una libertad condicional. Sí, obviamente. Pero el tema, él dice que hay que buscar las vueltas. Claro, sí, sí, sí. Y a veces- Y eso de que ir construyendo, ¿cómo era que decías? Que es una Un construcción. proyecto. Si es un proyecto. Es un proyecto, ¿sabes lo que dice? Proyectos arrojados. Nos mandaron acá. Elena dice, ¿dónde estoy? Bueno, y de ahí nosotros empezamos a construirnos, de acuerdo con Exactamente. nuestras decisiones. Vos, por Claro. ejemplo, cuando me contaste que te viniste que viajaste, que saliste de tu pueblo, Claro, y ahí sí. tomaste decisiones que te fueron, con las que fuiste construyendo tu vida. Te podías haber quedado también en Claro, otra elección. que no, era la palabra destino. Sí, Que el sí. destino nosotros. Lo hacemos Y nosotros. se va construyendo el hombre permanentemente, Sí, sí. ¿no? O sea, cada O- decisión que ah. tome es una construcción hacia... Cuando decimos, bueno, no puedo porque la sociedad, porque mi papá, a él lo llaman, no lo dije, mala fe. Porque como que estamos engañando, estamos diciendo, bueno, yo no puedo hacerlo por esto, pero en el fondo algo puedo hacer. Si yo quiero volar, no voy a poder. Pero puedo subir un avión, puedo, qué sé yo, remontar un barrilete. Hay muchas formas. Puedo escribir un poema y O también volar volar. con la imaginación. Exactamente, o un cuento. Así que bueno, de eso. ¿Y en qué nosotros. momento tuviste la libertad para escribir? Yo, Sí, ¿cómo fuiste construyendo eso? bueno, es larga y corta la historia. Ajá. Porque yo de chica, Mediana será. de chica, adolescente, o sea, escribía. Ya no, de chica todavía, o sea, yo creo que antes tenía muy buenos docentes. Entonces, o sea, nos estimulaban mucho en cuanto a la capacidad de cada uno, ¿no? Sí. Y siempre se me permitía escribir, inclusive, o sea, tenía una maestra que la hermana era bailarina del Teatro Colón. Ay, qué lindo. Y ella, por ejemplo, siempre decía, o sea, siempre te ponía como ejemplo las composiciones que yo hacía en cuarto grado, estamos hablando, ¿qué tendría? ¿No? De 10 años. Sí, 10. ¿No? más o menos. No, porque yo tenía un año. Ah, bueno. Así que no de 10 Sucedían años. esas ponele. cosas Sí, también. sí, también. Porque yo había ido como... Con 5. Sí, había ido, quería ir con mi hermana al colegio en Villa Jardín y me pusieron como oyente 2 años antes. La maestra lo ¿En aguantó un primer grado? año. No, me aguantó un año y al año siguiente dijo, pero esta chica que sabe todo, que repita ser el primero superior ahí en ese momento. Y bueno, y así seguí, nunca repetí, ¿no? O sea, terminé la secundaria y siempre me con un año menos. Pero bueno, ponele, escribía eso, escribía composiciones, siempre con un poco de ingenio y en general no me hacía grandes correcciones de redacción, ¿no? O sea, yo redactaba y... Tenías una disposición para la escritura. Ya de adolescente empecé a escribir poesía, ¿no? Ya no cuento para mí era terrible, no sabía cómo empezar a escribir un cuento. Y empecé a escribir poesía. En una oportunidad, o sea, mi mamá, que les veía que yo escribía, se le ocurrió llevarlas a la revista de La Nación. Mira. Y se las aceptaron. Y a mí me dio vergüenza y no las quise mandar. Ah, Porque era como que lo que iban a leer era una cosa muy interior mía. Sí. Y claro, los Así 13, 14 años es mucho, ¿no? O sea, normal. que salga en un diario. Es normal. En un diario que tenía la tirada de La Nación. Y bueno, y ahí quedó, bueno, después empecé a estudiar letras, dejé, o sea, ¿En la facultad? En la facultad, sí. es decir, que siempre te fue. Sí, pero vos sabés que dejé letras y empecé a estudiar economía, y la carrera de economía prácticamente la terminé, si no hubiera sido porque cambiaron el plan de estudio cuando cayó el gobierno, y de las 5 materias que me faltaban me quedaron que me servían 3 de las que había dado. O sea, no me respetaron el plan de estudio.
Porque viste que ahora por ahí te lo respetan. Dice, bueno, vos terminás con este plan. O te hacen equivalente. Exacto. Bueno, en ese momento no, bueno, imagínate que era el gobierno militar, qué sé yo, bueno, se cambió el plan de estudio y chao. En la Facultad de Ciencias Económicas. Claro, yo ya estaba casada, tenía una hija, vivía en Liniers como vivo ahora, en mi barrio de tantos años, y tenía que ir a la facultad ahí en la calle Córdoba. Era muy duro. Y no tenía horarios para ir. Mi marido tenía la fábrica en el mismo lote que la casa, entonces él era como que siempre estaba en casa y no tenía posibilidades de movilizarme mucho porque él no se quedaba con los chicos y no tenía con quién dejarlo. Bueno, lo dejé. Si me hubieran faltado 5 materias hubiera seguido. Claro. Porque era poquito. La podías dar, pero tenías que dar más. No, tenía que dar más. Toda la carrera, me servía nada más que matemática. Toda la carrera. Matemática 1, matemática 2, economía 1 y economía 2. De ahí en adelante eran 20, casi 30 y pico materias, tenía que dar todas las demás. O sea, la dejé. Entonces llegó el día. Entonces. No, bueno, o sea, yo ya tenía muchas poesías escritas y las tenía guardadas en una carpeta y qué sé yo. Bueno, parte de las poesías mi mamá en una mudanza las tiró todas. Yo no las recuerdo, porque la verdad que no las recuerdo. Me quedaron algunas. De las que me quedaron se van a reír, pero de las que me quedaron las presenté en concursos hace poco y ganaron todos el primer premio. No, escribe muy bien, Gabriela. Sí. Me encanta cómo escribe. Sí, yo escribo sencillo, ¿no? Bueno, sencillo, pero haces poesía. Entonces, después un día, o sea, yo iba al CGP, conocí a Via del Fiore, y ella escribía. Y me invitaba a mí a participar, una cosa muy loca, en participar en exposiciones de fotografía. Porque aparte yo hago fotografía. Claro, pero en aquel entonces, ¿vos ya te dedicabas a la fotografía? Sí. No, antiguamente no. Era un hobby. O sea, yo todavía sigue siendo un hobby, yo no me dedico a trabajar de no, pero lo hacía. No, pero debes haber estudiado algo. Sí, estudié con la profesora Andrea Chami ahora no me sale el nombre, en la Facultad de Filosofía y Letras. Inclusive, te digo, cuando ella organizó el libro de los 120 años de filosofía, eligió una de mis fotos que aparece en el libro. ¿Y qué año era eso? Y de unos 10 años más o menos, no me acuerdo. Qué bueno. Y bueno, pero sí estudié con ella, o sea, estudié primero, o sea, me anoté porque eran carreras de extensión universitaria. Claro. Y yo me anoté, y bueno, y ella me ayudó muchísimo, porque tenía mucha empatía conmigo, y aparte se nota que le había gustado las cosas que yo hacía naturalmente, porque yo no sabía mucho de fotografía, ¿no? Es más, cuando un día voy a anotarme, me dijo, le llevo, me habían regalado a mis hijos una máquina de fotos, porque yo tenía las chiquititas, qué sé yo, ellos me regalaron, viajaron y me trajeron una Nikon más importante, para hacerme profesional. Y cuando se la muestro a ella me dice, bueno, acá va a haber mucho programa, que es un programa que es casi como el no es el manual, es casi como el, ay, no me sale, cuando uno la saca sin enfocar y se está bien, fuera de flash y te arregla. Con todos los chistes que uno la saque, la foto sale. ¿Viste? Y las otras están, que vos ponés y que es el fondo desenfocado, pero este era con una tecnología superior. Claro, pero también esa máquina tiene un programa, o sea, estás en el manual, que es el que uso yo siempre, que es más, te digo, ni siquiera uso flash, porque si vos no sabes usar el manual, se ilumina la foto, aunque no... Automáticamente. No, bola, pero el programa para que le entre más luz al objetivo. Bueno, un día, el tema es así, yo la conocí a Vía en la Feria de Mataderos. Creo que he hecho de todo en mi vida. La conocí en la Feria de Mataderos y ella me encargó un collarcito de granate.
esa piedrita roja tan bonita. Sí. Pero que porque vos hacías Yo eso. hacía eso, claro. Artesana, Eso vendía, además. claro. También Yo eras vendía eso en artesana. la feria de Mataderos. Y que todo porque yo no sé por qué me caen las cosas, porque yo las hacía en mi casa y las vendía por ahí alguna cosita. Y un día viene un amigo de mi hijo que tenían un puesto en la feria de Mataderos y me dice, Gabriela, dice, ¿no quiere ir a la feria de Mataderos? Y sí, pero ¿cómo haces para entrar si era dificilísimo que te dieran un puesto en la feria de Mataderos? Me dice, no, porque yo le mostré a mi mamá, se nota que le había estado sacando fotos de lo que yo hacía, le mostré a mi mamá lo que usted hace y me dijo que por qué no va a... Y bueno, y me dieron un puesto fijo en la feria de Mataderos. Y ¿sabés dónde? Las casualidades. Frente a la estatua del recero. Mirá vos, O sea, En el corazón. en el corazón de la feria. Qué lindo. Bueno, y ahí le conocí a Vía. Y bueno, la cuestión es que ya era mucho para mí porque yo trabajaba, estábamos antes del 2000, una serie de cosas para que contar. Y Vea me dice, un día me vi sacando fotos, estaba haciendo el curso y yo había elegido como tema la feria de Mataderos. Entonces el profesor me dice, no, pero tenés que contextualizarla porque esta puede ser cualquier feria. Entonces yo tenía que ir a sacar fotos de los carteles de la feria, pero cuando está lleno de gente no los podés sacar porque están todos Tenés que ir parados. sola. Entonces tenía que ir en un horario donde no hubiera nadie a sacar esa foto. Y se resultó ser tipo 8 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana. Yo estaba sacando las fotos y veo pasando por el colectivo, me vi sacando las fotos y me dice, ¿no querés hacer una exposición de fotografía? ¿Quién te dijo eso? Vea. Ah, Vea. Beatriz Belfiore. Sí. Mirá vos. Una compañera. Era una serie de hechos se fueron afortunados. dando, que se fueron dando, sí, bueno, hago rápido así llego a la parte de literatura. Y siempre me decía, ¿vos no querés escribir? ¿No se te ocurre escribir? Y sí. No, bueno, yo con la fotografía, qué sé yo, bueno, me invitó, yo hice exposiciones de Mataderos, de la comuna, de las tres barrios de la comuna, que son Liniers, Mataderos y Parque Qué bueno. Avellaneda, todas exposiciones que participaba yo sola, porque si no las demás participaba más, no sé por qué, Y bueno, ya está. se dio. Era buena, Y buena entonces un suerte. día voy y le digo, mira, escribí esta poesía, que si quieren se la voy a leer, que la doy a Ay, poner por dale. ahí. Dale, Una poesía dale. muy, muy sencilla. Es decir, que esta le escribiste a pedido de... Sí. No, ella no te dijo el tema. No. Ella le dijo, Me escribí. dijo, escribí, ¿por qué no escribí? ¿Por qué no escribí? ¿Por qué no escribís? Yo no, más o menos, yo como qué puedo hacer, qué sé yo. Entonces, Sí, Vea, yo es voy y le digo, motivadora. ¿qué te parece esta poesía? Y si quieren se la digo. Y se llama Colectivo Mujeres. Se dicen a sí mismas colectivo, pero son una ola, una María que se abre paso inundando todo, socavando de a poco las barreras. Se dicen a sí mismas colectivo, porque nadie las manda ni comanda, porque ellas mismas se empoderan, porque al unísono su voz reclama. Se dicen a sí mismas colectivo, y aunando voluntades son la fuerza, son un conjunto humano poderoso, son el futuro que nos abre puertas. Se dicen a sí mismas colectivo, colectivo de mujeres que atraviesan las largas historias patriarcales de las que intentan resurgir ilesas. Muy bueno. Excelente. Esa fue, y yo la tenía Después por dijiste, ahí, bueno, y no un sé. día fuimos a hacer una exposición a Parque Chacabuco, a ese... Sí, lo conocemos. Al Parque Chacabuco. Yo iba con fotos. Entonces viene bien y me dice, ¿no trajiste la poesía? No, Che, la pero verdad era que no, puntual. la verdad que no. Pero dice, pero vos la tenías en el celular. Y me hizo buscar y me la hizo leer del celular. ¿No? Y la verdad que tuvo éxito, todo, le gustó, o sea, la A la aplaudieron un gente le montón y qué encantó. sé yo, bueno, al Márquez, ¿no? Bueno, y después, ya te digo, de las poesías más viejas, Sí, todas te sacaron premios. todos sacaron
primer premio. Cosa rara, ¿no? No, porque eran buenas. Sí, Eran buenas, pero qué sé yo. Y Bueno. después, o sea, ¿Pero cuántos años tenías cuando las habías escrito vos? y 13, Mirá 14, vos. 15 Sí, años. bueno, ¿no? es una época muy productiva. Sí, yo creo que mucha gente y sus mejores obras están en esa Sí, edad, ¿no? sí, es cierto. Porque después uno empieza a escribir y bueno, yo escribo, ayer por ejemplo, mientras estaba un poco seleccionando lo que por ahí podía traer para leer, porque tengo mucho más y tengo en la computadora cosas que ni siquiera se publicaron, entonces bueno. ¿No trajiste alguna de las esas que cuando eras chica? No. Sí. Esa. Ay, a mí me gustaría leer una tuya. Sí. ¿Y tenés libros publicados? Mío solo no. Tengo libros de 3, ¿ves? Como este. Ah, de 3. Como este. Sí. Pero después, Esa de las cuando eras adolescente. de cuando era adolescente, me mataste porque la tenía marcada. Y si no, lee otra y después... O cualquiera. Cualquiera, si no. Bueno, Lee cualquiera, si no. Y ella va a leer una también. Tuya. Acá hay una señalada. así, pero no creo que sea esa, Dale una a ella, que lea mientras vos... Y vos buscás. Esta vez ese también gana, es muy sencillita, pero también gana un primer A ver, premio. mientras vos buscás. Dale. ¿Cuál? El barrio Esta. adoptado. El barrio adoptado. Con cuánta simpleza transcurre en el barrio mi vida repleta de tiempos y horarios. Chicos a la escuela, volver a buscarlos, compartir con ellos tareas y cantos. Paseo a la plaza de todas las tardes, la pala y el balde, y el regreso a casa. El club nos espera, y en el recorrido nos vamos juntando con otros vecinos. ¡Qué suerte tengo de haber conocido Liniers! Este barrio repleto de amigos. ¡Ah! Qué lindo. Es lindo, es afectuoso. Bueno, esta es una. Una de las de la... de mi infancia. A ver. Y se llama Mi amigo Ángelo, que era un amiguito, Ah, creo que era era. un sobrinito, a veces habré Yo creo escuchado. que la sí. escuché, sí. A ver. Dice así: ¿por qué mi Dios te lo llevaste a él que tanto vivir se merecía? ¿Por qué lo hiciste durar en la agonía si jamás te fue infiel? Fue como rosa, que el capullo todavía se arranca de la planta por hermosa. O tal vez fue como perla que en su hosta jamás brillará con hidalguía. Fue como viento limpio del campo, que en lugar de infectarnos purifica. Fue compañero ideal en la sonrisa y pan inmejorable para el llanto. ¿Por qué, mi Dios, te lo llevaste a él? A ese tierno capullo todavía, a ese niño que a un niño prometía ser tu imagen más fiel. Es hermosa, es hermosa. Te toca para los amigos, el corazón. Qué Sí. lindo, hermoso. Bueno, este de cuando era chico. De cuando eras adolescente. Pero sí, pero tenías escritura como más adulta. No, hermoso. Un buen lenguaje, un Las Yo metáfora. digo que tiene que ver mucho lo que uno aprendió en la escuela. O sea, puede ser que Vos yo tenías una tenga más capacidad. facilidad, o más capacidad o más facilidad. Pero esto del lenguaje, de cómo redactar las Sí, oraciones, las maestras. y todo lo Bueno, demás. pero Las también, maestras. ¿leías en esa época? Sí, en esa época, mira, yo nací con televisor en mi casa. Nací en el año 53, la televisión creo que Empezaba nació la en el televisión. 52 y mi papá enseguida compró un aparato de televisor. Que no era un aparato, era todo un mueble, Era un monstruo, un mueble, eran unos monstruos. y un mueble que se abrían las dos puertitas, estaba la pantalla, tenía tocadiscos, radio y no me acuerdo de la cosa. Era mágico. Combinado se llamaba Sí, eso sí, también. sí. la mayoría eran combinados sin televisor. Pero este era con Esa televisor. tenía televisión. Pero después mis padres se separaron. Entonces, no sé, mi papá lo vendió, se lo llevó. Se llevó de rehén. Entonces, de ahí en más, no tuvimos televisor por muchos años y yo iba a sacar libros a la biblioteca de la escuela.
Y terminaba uno y llevaba uno, se retiraba otro, llevaba uno, Y ahí- retiraba otro, permanentemente. Ya estaba tenía leyendo. eso Sí, de esa- ojo, en ese momento disposición. estábamos hablando, yo estaba segundo o tercer grado, o sea, No importa. no, o sea, leía cosas infantiles. Y el otro lógico, día de hablábamos acuerdo a la edad. del libro Corazón, seguramente- de los Apeninos a los Ay, Andes, sí, de sí, sí. Heidi. Eso se lo hacía ese- leer yo a la salud. Sí, bueno, leía, yo en ese momento leí esas cosas, pero después, claro, fui Pero leyendo. te formaban el lenguaje Sí, y la cabeza. sí, te formaban el lenguaje y la cabeza. Y a ver, ¿qué nos querés leer Sí, ahora? elegí algo para leernos. ¿Quieren que les lea un cuento? Que fue uno de los primeros cuentos que La- Sí, escribí. mira, yo creo que tenemos 5 minutos. Cortito, ¿eh? Sí. Es cortito. Es cortito, es Ah, cortito. bien. No, yo escribo cortito. Ahí viene, mira, ¿ves? Me Sí, digo señaló así. Sí, Se llama El Churri. Rápida resolución lo tuyo. El Churri. Alfonso Reyes, o simplemente el Churri, hijo de ricos, nieto de ricos, era el niño díscolo de una familia considerada de rancia estirpe por todo el pueblo. Su abuela paterna había huido de Buenos Aires hacia la Sierra de Córdoba en épocas en las que la fiebre amarilla asolaba la ciudad. En las serranías había hecho construir un enorme caserón donde se refugió con sus hijos. Superado el problema, la familia entera volvió a sus campos en la provincia de Buenos Aires y solamente usaban la casona para pasar las vacaciones. Alfonso Reyes, padre, era considerado en la zona como un tipo afable, buen amigo y siempre dispuesto a darle una palmada en la espalda a todos en el pueblo. Lo apodaban Churrinche, y eran memorables las discusiones y los conflictos personales que se sucedían entre él y su único hijo varón. Lo que no quedaba muy claro era si esos chisporroteos eran la consecuencia de la constante rebeldía del hijo o derivaban de las exigencias desmedidas del padre. Cada emprendimiento que intentaba hacer el Churri era inmediatamente descalificado por su padre, lo que hacía que la rispidez en la relación entre ambos fuera cada vez mayor y la tensión se hiciera inevitable. Sin embargo, nadie se atrevió a predecir el final. Poco después de una discusión, aún más acalorada que el resto, el Churri regresó de su casa con una pistola y sin mediar palabra mató a su padre de 2 tiros en el pecho. Un instante después hizo desaparecer el arma y se entregó a la policía. El pueblo entero comentaba la noticia, ya que resultaba increíble que 2 personas que hacia los demás fueran tan entrañables no pudieran tolerarse entre sí. Las hermanas mujeres no podían perdonarle al Churri que hubiera matado al padre, y hasta su hija lo acusó de haberla dejado sin el único abuelo que le quedaba. Solamente lo apoyaba su madre, que siempre lo acompañaba en las buenas y en las malas, pero esta vez su apoyo incondicional contrastaba con la reacción del pueblo que lo había juzgado antes del juicio. Un hijo no puede hacerlo hasta su padre, se escuchaba repetir por todos lados. La imposibilidad de conseguir un abogado, aunque fuera de oficio, desesperaba a la madre, que sin embargo no bajaba los brazos, y sin abogado defensor no podían juzgarlo. Tras varios meses de infructuosa búsqueda, le sugirieron que intentara contactarse con uno que hacía años que no ejercía. Aquello sería mejor que nada y posibilitaba el inicio del juicio oral. Después de mucho insistir, la mujer consiguió una entrevista para convencer al profesional de que tomara el caso. A simple vista no tendría una tarea simple, pero el letrado se tomó el trabajo muy en serio e hizo una investigación profunda y minuciosa. Guardaba un as en la manga, que solo él conocía, y aunque no confiaba mucho en la justicia, motivo por el cual se había retirado de la práctica unos años antes, se dispuso a hacer su trabajo a conciencia. Finalmente llegó el día del juicio, y al tratarse de un caso tan resonante, sería transmitido en la zona por televisión abierta, para los que no pudieran estar presentes en la sala. El pueblo entero, anclado delante de los televisores, pudo escuchar en detalle cada testimonio en vivo y en directo, para no perderse ni una palabra de la argumentación del fiscal y del abogado defensor. De a poco aquel abuelito afable y respetado se iba transformando en el monstruo que realmente era.
un violento represor y torturador que utilizaba sus conocimientos de médico para ejecutar su trabajo en un centro clandestino de detención de la provincia de Buenos Aires. Y aprovechaba para disimular su violencia en los pagos chicos. Alfonso, el churri, no era ni más ni menos que el infortunado producto que se le revelaba. La percepción de la gente cambió, y ya nadie veía a Churrinche en el papel del tipo simpático y entrador que había interpretado durante años a la perfección. Pobre pibe, decían del Churri los que antes lo juzgaban. Hasta el fiscal se acercó a pedirle disculpas por no poder bajar su condena, que fue larga. Lo que no pudo olvidar después de tantos años fue la imagen de su pequeña hija de la mano de su madre cuando iban todas las semanas a visitarla a la cárcel. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Y de esta manera, con este cuento de nuestra invitada, Gabriela Peirano, cerramos esto que fue Entre Sueños y Palabras. Hasta el próximo lunes, amigos. Y gracias a nuestro operador técnico, Mauro, y a APL Soberana, la voz de los trabajadores legislativos. Hasta luego. Buenas tardes.